Las cintas magnéticas es un tipo de almacenamiento de datos y han sido usados durante los 20 años. Hay dos características claves para clasificar las tecnologías de cintas magnéticas. La primera es la anchura de la cinta. La anchura más común de una cinta de alta capacidad ha sido como máximo de media pulgada. Existen muchos otros tamaños y la mayoría han sido desarrollados para tener mayor encapsulado o mayor capacidad. La segunda clasificación es según el método de grabación. Más específicamente, la diferencia radica en si los dos datos son escritos linealmente o por escaneo. El método lineal ordena en pistas paralelas a longitudes de la cinta. El escaneo escribe pequeñas pistas curvas desde un borde de la cinta hasta el otro. Las cintas se mantienen como una alternativa a los discos duros, debido a su alta densidad de bit y su bajo coste por bit. Esto se refiere que son fáciles de conseguir y a bajo costo, y además almacenan una buena cantidad de información. Las cintas han ofrecido históricamente ventajas en esas dos áreas sobre los discos duros, en la temática de ser un producto viable para copias de seguridad. El rápido desarrollo en la densidad y el precio de los discos rígidos choca con la poca innovación en el almacenamiento en cintas, habiendo reducido el mercado de cintas de almacenamiento. Las cintas han ofrecido históricamente ventajas en esas dos áreas sobre los discos duros, y la temática de ser un producto viable para copias de seguridad. El rápido desarrollo en la densidad y el precio de los discos rígidos choca con la poca innovación en el almacenamiento en cintas, habiendo reducido el mercado de las cintas de almacenamiento. El almacén donde se guardan sus dispositivos se denomina cintoteca, o sea, almacén de los medios magnéticos, cintas magnéticas, disquete, cassette, cartuchos, discos removibles, CDS, etc., y de la información que estos contienen. Las cintas y otros soportes han de ser guardados de un determinado modo para proteger la información que contienen de elementos externos. En otro sentido, las cintas magnéticas son más sensibles que los discos duros. Hay que tener mucho más cuidados en el sentido de no exponerlos a la humedad, calor y a los campos magnéticos, y a su principal enemigo, el moho. Los tipos de cinta magnéticas de audio, dependiendo del equipo que la reproduce o grabe, reciben distintos nombres: cintas de bobina abierta, cassette y cartucho. El disco duro es el sistema de almacenamiento más importante del computador y se guardan los archivos, programas, software, como los sistemas operativos en general. La mayoría de los discos duros incluyen ya una tecnología llamada IDE, Integrated Drive Electronics, que viene en las tarjetas, y en las tarjetas madres y en la tarjeta controladora, que sirve como un plug and play que reconoce automáticamente el disco duro sin un software de instalación. La tarjeta madre necesita saber cuál es el disco duro cuál es el dato que va a acceder primero, también llamado como master, y el primario esclavo o segundo como para acceder en caso de que no se encuentre el primero, llamado esclavo, slave en inglés, y el cuarto como secundario slave, y así sucesivamente. Siempre el de arranque o el master en este caso será el C, se le asigna esa letra a la unidad. La diferencia entre un master y un esclavo se diferencia por un objeto metálico que está detrás del disco duro llamado jumper. Dependiendo de la posición y dependiendo obviamente del disco duro, incluye dentro de la fotografía una forma para identificarlo, moviendo el jumper o colocando dos dependiendo del caso. El puerto IDE de Integrated Drive Electronics, o conocido también como ATA,
controla los dispositivos de almacenamiento masivo, como disco duro, o también otros dispositivos de unidades como el CD-ROM. De los discos duros, uno tiene que estar esclavo y el otro como maestro para que sepa a cuál mandar o recibir los datos. Y eso se configura mediante los jumpers. Habitualmente un disco duro puede estar configurado de tres maneras: como maestro, que es el dispositivo con el que quiere partir el disco duro, donde debe estar el sistema operativo; el esclavo, slave, que debe haber otro dispositivo obviamente para poner esta información y actúa como una fuente de almacenamiento adicional; y la selección por cable, que ahí depende de la posición que uno le ponga al cable. Si hay otro dispositivo, debe estar seleccionado como cable select para que ahí reconozca que ese dispositivo lo está compartiendo, por decirlo de una manera. Para distinguir el conector, la desventaja del puerto ATA o ID es que tiene inconveniente que mientras yo quiero acceder a un dispositivo del mismo conector, no se puede usar, tiene que estar alternándose. El problema de ese inconveniente al turnarse está solucionado por otro puerto conocido como SCSI, Smart Computer System Interface, o también conocido como SATA, que pueden usar dos dispositivos por canal, o sea, pueden conectarse dos cables diferentes. Pero la desventaja a nivel monetario es que el disco ID ya está extendido, es muy popular más que el otro puerto, por el precio. Aunque a esta altura las diferencias ya se redujeron bastante con el tiempo, pero el rendimiento de ID es mucho menor que el SCSI.